Ok. Licenciada y compañeros, nuestro tema es la teoría sistémica de David Easton en la construcción de la carretera conocida como Diego de Holguín, ahora llamada Boulevard Monseñor Romero. En el siguiente video se brindará un análisis uniforme, exhaustivo y comparable de la vida política en todas sus manifestaciones a través de la teoría del sistema político de David Easton. Además, aplicaremos dicho sistema al caso de la construcción de la carretera conocida como Diego de Holguín, también llamada Boulevard Monseñor Romero. Explicaremos los hechos del mismo y aplicaremos la teoría para brindar una respuesta al problema, resaltando los pasos que se deben seguir para solventarlo y exponiendo los beneficios de la aplicación del mismo. Brindaremos un pequeño resumen que explique el motivo de nuestra investigación y finalmente aportaremos la explicación de una teoría nueva del sistema político, el liberalismo, en el caso en cuestión con el fin de analizarlo desde otra perspectiva. Muy bien, la construcción de la carretera conocida como en aquel entonces el primer nombre Diego de Holguín, ahora se llama Boulevard Monseñor Romero, nace a raíz de una necesidad para poder, sobre todo desarrollar lo que es la parte vial, ¿verdad? La infraestructura vial aquí en nuestro país. Y en aquel entonces se llevó al estudio, pues, sobre todo porque une dos zonas bien importantes. En primer lugar, la capital, es la salida de la capital con el occidente del país. Lógicamente, pues salía todo el transporte de carga que pasa por acá, por la capital y va para Guatemala, México, tienen que pasar por ahí, porque así descongestiona las rutas que estaban normalmente, como es la carretera panamericana entre Merliot y Santa Tecla. Entonces nace el proyecto para construir esta carretera debido a la necesidad por el desarrollo urbano y sobre todo pues, para descongestionar las vías alternas. Y podemos observar imágenes de cuando de cuando la maqueta al principio cuando se empezó a construir diseñar esta carretera. Más adelante en este momento mi compañera continúa con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Zaira Durán y voy a explicar un poco sobre la teoría sistemática de David Easton. Easton intenta construir una teoría general en la política, la cual podría servir para armar un concepto en los estudios empíricos en esa disciplina. Para esto se intenta analizar un equilibrio en ciertos sistemas, ya que en el mundo se mantienen en constante cambio. La idea principal de esta teoría que David Easton nos propone es de que los sistemas políticos persisten a través del cambio dinámico, llamado realimentación, ya que estos son los que mantienen un sistema funcionando porque son entradas en forma de demandas y apoyos, ya que estos son convertidos en resultados y en términos de decisiones con ciertas políticas. En el sentido del ambiente, se puede decir que en la vida política, como en otros sistemas, busca analizar la vida como un sistema de conducta. Esto también se le puede decir que es aspectos individuales que lo integran, ya que permiten sistematizar las formas de observación y búsqueda de patrones en el comportamiento de sus elementos para la articulación de dichos componentes, para la toma de esas decisiones autoritarias y de esta manera tomarla en ejecución. Gracias. Continuando con el aporte, vamos a hablar acerca de la construcción de la carretera Diego de Holguín, la que como actualmente se conoce como la Monseñor Romero. Este cambio de nombre se debe a la transición política que hubo del gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda posguerra. Y para hablar acerca de esto y de tomar antecedentes, hablamos que en el año 2004, en el gobierno del presidente Antonio Saca, su ex secretario, Elmer Roberto,
él era el encargado de agilizar y de unir alianzas estratégicas. Y una de esas alianzas estratégicas fue con una empresa que se encargaba de el mantenimiento y el desarrollo de proyectos viales. Así fue como este exsecretario giró una cantidad en un cheque de la cuenta secreta para la construcción de este desarrollo vial, ahora conocido como Monseñor Romero. También este dicho caso tuvo un enfrentamiento entre el Ministerio de Obras Públicas, que es una entidad correspondiente, y bajo el dominio total del gobierno central, y la alcaldía de San Salvador, que es un gobierno municipal. Y esto fue que el enfrentamiento que tuvieron fue porque se llevó a cabo dicha construcción en un área a los medios de comunicación como un conflicto entre el gobierno central y el gobierno municipal, quedaba así por un lado y desviaba la mirada del caso del exsecretario del presidente Antonio Saca, que había hecho una malversación de fondos para dicho proyecto de la construcción del tramo de la carretera del Diego de Holguín. Gracias. Hola, buenas noches. Habla Carla de León. Para iniciar la construcción de la carretera se necesitó mejorar la infraestructura. También se recibió información del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Tenía lo que son planes de acción, de contingencia, para poder monitorear las condiciones climáticas e iniciar la construcción en época de lluvias. El gobierno era el responsable de responder al requerimiento de la población, supervisado por el MOP y el FOVIAL. Y a la vez se recibieron directrices para promover y coordinar el proyecto. Se ofrecían fuentes de empleo. El transporte era beneficiado porque se disminuyen sus costos. Básicamente a la sociedad se le ofrece un crecimiento económico, reducción de la desigualdad social para lograr una mejor redistribución de la riqueza. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, generando la respuesta a la demanda en El Salvador, es importante que se hable de las necesidades del país que se tienen al construir todas las infraestructuras viales, porque se tienen que aprovechar los beneficios que traen, mejorar la falta de movilidad de los habitantes, los bienes y servicios, reducir el costo operativo, reducción en la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, se genera lo que es una mejor calidad en el aire que se respira. Ya no se ven demoras en la estructura vial. Hay un mejor control vehicular y a la vez se mejora el tiempo de desplazamiento vehicular. Se habla también de un impulso económico y las comunidades ubicadas en las áreas del proyecto se benefician con la construcción de la moderna carretera, restableciendo las viviendas vulnerables e impactadas al trazar el área. Y en las alcaldías hay programas en los municipios cercanos al proyecto para capacitar a miles de personas en la construcción, durante la construcción en áreas como son operar maquinaria pesada, ya que es un aporte más al desarrollo. Gracias. Ok, continuamos con el impacto de la respuesta al caso. El problema identificado ha sido la carga vehicular, especialmente en la carretera panamericana, en el trayecto que une a San Salvador con Santa Tecla. Esto debe de ser un problema de interés para todos los ciudadanos de San Salvador e incluso para los ciudadanos de otros departamentos que transitan la zona anteriormente mencionada. El proyecto de ley que nuestro gobierno tiene para esta problemática
parece bastante prohibitiva, ya que el país está muy endeudado y el capital con el que se cuenta es bastante reducido. El problema también se centra en la enorme necesidad de encontrar inversiones adicionales y las posibles dificultades de financiación. Existen formas para implementar un proyecto de ley que nos ayuda a enfrentar este desafío. La respuesta radica en mejorar la forma en que se planifica y se construye y se opera la infraestructura, es decir, que se necesita aumentar la productividad. Se deben de tomar decisiones sobre los proyectos en los que se están invirtiendo. Los proyectos deben de estar claramente vinculados al desarrollo económico y más amplio de nuestro país, en lugar de nada más ser ejercicios de vanidad o de corrupción para nuestro gobierno. El gobierno debe de evaluar rigurosamente los costos y beneficios y debe de establecer prioridades. También se necesita agilizar la entrega de los proyectos. Existe un enorme potencial para acelerar los permisos y la adquisición de tierras, en particular para todas aquellas nuevas infraestructuras de transporte, para estructurar contratos que fomenten a la innovación y al ahorro de costos, y para fortalecer la colaboración con los contratistas involucrados en el proyecto. Ninguna de estas medidas son imposibles, pero se deben de aprovechar todas las oportunidades que tenemos y todas las inversiones deben de ejecutarse debidamente, basándose en las políticas de infraestructura. Cada una de las instituciones involucradas en estos proyectos deben de coordinarse de una mejor manera en sus diferentes niveles. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Bueno, siguiendo respecto a la retroalimentación de este caso que pintaba como una mega obra, la construcción de este bulevar, los primeros datos que arrojó fueron que en primer principio los 8.4 kilómetros de la carretera eran equivalentes al 78.6% de la obra total. Esta obra, ese porcentaje tuvo el costo de 37.9 millones de dólares. Es importante recalcar que en principio se trataba de 25 millones que iba a costar la obra total. Y desde ahí se comenzaron a ver principios o indicios de corrupción. El restante, que era el 21.4% de la vía rápida, concluida en el gobierno pasado, en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, terminó costando 35.7 millones de dólares, solo ese pequeño porcentaje de la obra. En consecuencia, el ex fiscal Luis Martínez, quien afirma que el ex ministro de Obras Públicas de ese entonces, que era Jorge Nieto, participó en diferentes reuniones y acuerdos con el contratista de la empresa Copreca Linares para poder tomar diferentes decisiones que iban fuera de la ley para poder hacer el tramo 2 de este bulevar, que originalmente iba a costar, como les mencionaba, 24 a 25 millones de dólares y terminó costando casi 4 veces más de lo que la obra original iba a costar. En una de esas reuniones en el 2007 incluso se decidió elaborar un documento falso por medio del cual se hará constar al MOB que había decidido suspender la construcción de esta asociación durante esta construcción. Sin embargo, el fiscal lograron comenzar a reunir bastante información y se logró detener o capturar a 16 personas aproximadamente, las que se les acusa de peculado, de fraude, falsedad ideológica y documental agravada en perjuicio de la República, entre otros casos. Y el robo asciende aproximadamente a 12 millones de dólares, lo que la Fiscalía logró recabar. En consecuencia, siguieron las investigaciones, se encaminó a que hubo un fuerte cometimiento de acto de corrupción por parte del ex ministro Jorge Nieto, quien fue condenado a 12 años de cárcel y a que tienen que devolver más de 12 millones de dólares para poder retribuir los daños consecuentes a la gestión de este proyecto. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Sandoval. En esta noche le voy a hablar sobre la teoría del liberalismo, el liberalismo, neoliberalismo estructural, para ser específicos, en la construcción de la carretera Diego de Holguín, o Boulevard Monseñor Romero, como se le rebautizó años después. El liberalismo sostiene que las preferencias del Estado, más que sus capacidades, son determinantes primordiales de su comportamiento. Cabe mencionar que si se quiere dar un enfoque más profundo a esta corriente de pensamiento de la teoría de las relaciones internacionales, se puede dar el paso al neoliberalismo estructural, que es la parte específica de lo que vamos a introducir, que es el tipo de corriente de las relaciones internacionales en donde se le da más importancia a la inversión extranjera sobre la inversión nacional para lograr crear de esa manera oportunidades de empleo y la dinamización de la economía. La correlación del Estado no fue del todo transparente en este caso específico, si bien es cierto, se hicieron obras y se finiquitó las empresas que estuvieron con participación directa en la construcción del Boulevard Monseñor Romero. En primera instancia no se siguió un proceso transparente en el concurso de la licitación en cual las empresas que deseaban participar de esta construcción para aquel entonces, dando de manera arbitraria la obra a una empresa de origen guatemalteco, según los reportes que existen, y otra de las configuraciones que dejó la corrupción en tela de juicio fueron los cambios de diferentes cheques que por diferentes denominaciones se le aplican movimientos fuera de lo común a través del Banco Cuscatlán para poder malversar los fondos. De hecho, hasta hubo inversión en la bolsa de valores de una manera ilícita. Es un hecho que la obra se entregó, nosotros lo podemos observar, es algo totalmente tangible a nuestra realidad. Sin embargo, no todo el dinero que se destinó a esta construcción, o en un caso alterno, se autorizó más dinero para poder lavarlo y poder negociar y beneficiarse con él. Esa fue la parte adversa de este accionar que tuvo el gobierno con respecto al neoliberalismo estructural, o sea, sí se aplicó, pero de una manera incorrecta para fines un tanto ilícitos y corruptos. Gracias. Bueno, continuando y ya para ir finalizando, sí nos gustaría dejar como la postura del análisis en que, bueno, nosotros nos hemos enfocado en la teoría del neoliberalismo estructural, como ya lo mencionaron los compañeros. Todo esto se originó para que pues la Corte de Cuentas avalara la corrupción que se le realizó en el proyecto durante su desarrollo y se le dio prioridad arbitraria a, bueno, en el concurso a las empresas extranjeras, como bien lo mencionaba, estuvieron por encima de las empresas nacionales. Ahora bien, también tenemos la claridad de que sí generó empleo, pero no fue equivalente a lo que se malversó en cuanto a los fondos y las arcas del Estado perdieron durante dicho proyecto. Ahora que la obra ya está finalizada y ya está entregada, sabemos que es parte de una dinamización económica muy importante, si no es que trascendental para nuestro país, pero pues bueno, siempre están los contras de los procesos cuando se hacen de una manera no transparente e inadecuada. Y para concluir, mi compañera también nos va a reforzar un poco más sobre esto. Muy bien, continuando con el tema y ya de manera para concluir, tras el análisis podemos deducir como grupo que en definitiva el gobierno actual necesita tomar y evaluar nuevas posibilidades en la mejora de la infraestructura de nuestro país. Esto mismo puede lograrse con el cumplimiento de la ley y políticas de infraestructura y el apoyo de las instituciones encargadas para trabajar en un mismo sentido y lograr un fin común, el cual es crear nuevas vías de acceso vehicular, evitando el congestionamiento vehicular en nuestras carreteras principales y por ende mejorar asimismo el comercio industrial y la creación de nuevas zonas urbanas en nuestro país. Y es así como concluimos nuestro tema y esperamos que haya sido de su agrado, licenciado.